Dentro del contexto de la interacción electrostática, bien sabemos que las cargas se pueden repeler o atraer dependiendo de las propias cargas e incluso de la configuración de sus posiciones. Pero podríamos hacernos la siguiente pregunta. Supongamos que no tenemos cómo ver si hay alguna carga eléctrica a nuestro alrededor y ponemos un objeto cargado en algún lugar. ¿De qué forma podría este cuerpo cargado enterarse de la existencia de las otras cargas? La respuesta a esta pregunta radica en un concepto clave en el desarrollo de la teoría electromagnética y es el tema central de este video. Mi nombre es Fabricio y esto es FabroFizz. Hola amigos, en el video anterior hablamos de las propiedades que tiene la fuerza eléctrica entre dos cargas que bien se describen en la ley de Coulomb. Nuestro objetivo ahora será entender cómo una carga eléctrica se entera de la existencia de las otras cargas que están a su alrededor. Y para esto haremos lo siguiente. Consideraremos una carga de prueba pequeña y la pondremos en un lugar en donde sepamos que hay otra carga eléctrica fija para no complicarnos por ahora, y a partir de la interacción eléctrica que hay entre estas dos cargas, intentaremos visualizar alguna cantidad que solo dependa de la carga eléctrica que está fija y de cantidades geométricas. Entonces comencemos con la construcción de esto. Primero pondremos una carga fija Q' en algún lado que puede ser el origen por conveniencia y otra carga de prueba Q sub P que podemos mover hacia cualquier lado. Como sabemos, en cualquier punto que pongamos esta carga, sentirá una fuerza debido a la carga Q' que está fija, y esta fuerza va a estar descrita por la ley de Coulomb. Como vemos de la expresión, la fuerza eléctrica depende de las dos cargas que están acá, de la distancia r que las separa, y su dirección responde a la repulsión de la carga si es que las dos cargas son positivas, o sea, sería más o menos esto, la fuerza que siente la carga de prueba debido a nuestra carga Q'. No nos olvidemos que nuestro objetivo es encontrar una cantidad que únicamente dependa de la carga que actúa sobre nuestra carga de prueba Q' y de cantidades geométricas. Lo que podemos ver acá es que, bueno, si las dos cargas son positivas, pensando por simplicidad, entonces aquí podríamos omitir este signo y podríamos decir que que la fuerza que siente la carga de prueba debido a la carga Q' es simplemente la constante eléctrica, la multiplicación de las cargas, que las dos son positivas, nuestra carga prima, acá r cuadrado y el vector r unitario. Y en este caso, este vector r unitario iría desde la carga que está fija hasta el punto en donde está la carga Q'. Pero aquí nosotros podemos aislar algo, porque lo que queremos encontrar es una expresión que únicamente dependa de nuestra carga Q' y de cantidades geométricas como podría ser la distancia. Como podemos ver acá, podemos aislar el factor de la carga de prueba y nos quedamos con esto, que sería la constante eléctrica, nuestra carga prima, entre r cuadrado por r unitario. Viendo esta expresión, nos damos cuenta de que este término únicamente depende de la carga fija, Q', de factores geométricos, y entonces esto nos motiva a definir la siguiente cantidad. Y la cantidad que se define entonces es el campo eléctrico, que en este caso es para una carga puntual, que lo entendemos como la fuerza que siente una carga de prueba por unidad de carga. Esto pensando en que la carga es pequeña, y para una carga puntual, entonces tiene esta expresión que se parece bastante a la de la fuerza eléctrica, salvo que tiene una única carga. Y entonces esta expresión representa el campo eléctrico que genera una carga puntual a una distancia r medido desde ella, y la dirección de este campo va a depender del signo de la carga, que en el caso de la carga positiva va a ir desde la carga al punto, y en el caso contrario, en que la carga sea negativa, va a ir desde el punto a la carga. De esta forma, se puede ver que una carga eléctrica actúa a distancia en forma de campo eléctrico, y este está en todos los puntos del espacio, y además que cuando otra carga eléctrica siente ese campo eléctrico, entonces en ese instante sentirá la fuerza ejercida por esta carga que estaba fija. Poniendo un poco de atención en la expresión tendríamos lo siguiente. Habíamos puesto en antes que la fuerza que siente la carga de prueba debido a la carga fija es la constante eléctrica por la multiplicación de las cargas, Q sub P por Q' entre la distancia que la separa al cuadrado, y por R unitario, donde este R unitario iba, en este caso como las dos cargas eran positivas, desde la carga fija Q' hasta la carga de prueba. Pero nosotros aquí separamos un poco esta parte y dijimos que este término que está acá, que es la constante por la carga fija entre la distancia al cuadrado y por el vector unitario, representan al campo eléctrico. Y entonces esto es
el campo eléctrico que genera la carga fija en el punto donde está nuestra carga de prueba. Y esto quiere decir que cuando una carga siente un campo eléctrico, independiente de qué lo genere, entonces este va a sentir una fuerza, que en este caso la única fuente de campo eléctrico era nuestra carga de prueba, perdón, nuestra carga fija, y de modo que cuando la carga de prueba sintió este campo, lo sintió después como una fuerza. Veamos ahora el detalle del sentido del campo eléctrico. La definición que vimos anteriormente es esta que está acá, que es para el campo eléctrico de la carga puntual, y comentamos el caso simple en que las cargas eran positivas, de modo que la dirección de la fuerza era de repulsión. Dado que la fuerza eléctrica que siente la carga de prueba es de repulsión, y entonces usando la expresión anterior para la fuerza nos damos cuenta que el campo eléctrico debe ir desde la fuente Q', que sería esta carga que está acá, hasta donde está la carga. Eso quiere decir que si yo pongo aquí mi carga de prueba, esta va a sentir una fuerza hacia allá. Vamos a poner la fuerza hacia este lado. Pero entonces en este punto siento un campo eléctrico que se traduce en una fuerza. Y como la carga de prueba es positiva, entonces la fuerza tiene el mismo sentido del campo eléctrico. Y en este caso eso significa que el campo eléctrico que genera esta carga puntual positiva sale desde la carga y va hacia el punto. Y esto va a ser en todos los puntos. Entonces en todos los puntos aquí vamos a tener que el campo eléctrico siempre va a salir de la carga puntual. Siguiendo la misma idea, si ahora consideramos una carga fuente, nuestra carga Q' negativa, entonces, ¿qué pasaría si nosotros ponemos nuestra carga de prueba? Nuestra carga de prueba, debido a que es positiva, va a sentir una fuerza de atracción debido a la carga negativa, y entonces como la fuerza que siente esta carga está en la misma dirección y sentido que el campo eléctrico que genera la carga Q', entonces podemos asegurar que el campo eléctrico que genera las cargas negativas siempre apuntan hacia la carga. Y entonces aquí podemos separar. Tenemos las cargas positivas, donde el campo eléctrico que generan en todos los puntos son desde la carga hacia el punto, y en el caso contrario, para las cargas negativas, van a ir desde el punto hacia la carga. De esta forma, y a modo de resumen, el campo eléctrico es una perturbación que genera una carga eléctrica en su entorno y se pone en evidencia cuando ingresa otra carga en algún lugar, y ese campo eléctrico se manifestará como una fuerza eléctrica para esta última carga. Los datos importantes para este campo es que depende de la propia carga que lo genera, depende inversamente del cuadrado de la distancia entre la carga y el punto donde queremos ver este campo, y todo esto sin olvidar que va desde la carga al punto para una carga positiva y va desde el punto a la carga para una carga negativa. Y bueno, veamos esto con un pequeño ejemplo que dice: considera una carga puntual de 3 nanocoulomb, que es la que está en este punto, y calcular el campo eléctrico en los puntos P, Q, R y S generado por esta carga. Entonces nosotros sabemos que el campo eléctrico generado por una carga puntual, que le vamos a llamar Q' en el punto R, que van a ser distintos puntos en este caso, es igual a la constante eléctrica por el valor de la carga puntual entre la distancia al cuadrado por el vector R unitario, donde hay que acordarse entonces que si la carga es positiva sale de la carga, mientras que si la carga es negativa va hacia la carga. Y el valor de esta constante eléctrica en el sistema internacional es de 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado entre coulomb cuadrado. Y en este caso el valor de la carga Q' que vamos a considerar es de 3 nanocoulomb. Y eso es de 3 por 10 a la menos 9 coulomb en el sistema internacional. Entonces, ya que tenemos la expresión y tenemos el valor de la carga, vamos a calcular el campo eléctrico en todos estos puntos. Comencemos por el punto P. Entonces tendríamos el campo eléctrico generado por esta carga Q' en el punto P. Le vamos a poner así. Y esto va a ser el valor de la constante por el valor de la carga entre la distancia que hay entre la carga y ese punto, que le voy a poner R sub P al cuadrado, y por un vector unitario que nos apunta en la dirección de este campo eléctrico, que en este caso vamos a llamarlo así. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, tenemos el valor de la constante, que es de 9 por 10 a la 9 en el sistema internacional, el valor de la carga, que es de 3 por 10 a la menos 9 coulomb, dividido la distancia que hay entre la carga y el punto P, que en este caso esa distancia es de 1 metro, así que nos quedaría 1 metro al cuadrado. Bueno, no voy a poner la unidad de medida, 1 metro al cuadrado, y lo que nos importa acá es que el campo eléctrico
va a depender de si la carga es positiva o negativa. Nosotros sabemos que esta carga es positiva y esos vectores siempre van desde la carga al punto. O sea, en este caso debe ser hacia la derecha, de modo que el vector unitario que vamos a poner a acompañar acá va a ser el vector i unitario. Y si usted no maneja vectores, al menos tenga presente que este vector debe apuntar hacia la derecha. Porque desde la carga hacia el punto, el campo debe ir desde la carga al punto, que en este caso es hacia la derecha. Así que reemplazando todo esto nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido 1 al cuadrado, y eso nos va a dar un valor de 27. La unidad de medida de esto es Newton entre Coulomb, y el vector unitario no nos olvidemos que debe ser i unitario, que es equivalente a decir que es hacia la derecha. Siguiendo la misma idea, vamos a hacer el campo eléctrico de la carga Q' en el punto Q. Así que aquí tenemos de nuevo la constante eléctrica, el valor de la carga, el vector unitario dividido la distancia que hay entre la carga y el punto Q a considerar. Que en este caso, si reemplazamos, sería 9 por 10 a la 9 por el valor de la carga que no cambia, 3 por 10 a la menos 9. Pero ahora sí, esta distancia cambia porque la distancia que hay entre la carga y el punto Q es de 2 metros, así que vamos a poner 2 metros al cuadrado. Y de nuevo, tenemos que acordarnos de que la carga es positiva, de modo que el campo eléctrico que genera en este punto debe ser, en este caso, hacia arriba, porque va desde la carga al punto, y eso equivale a poner un vector j unitario. O si usted no sabe vectores, al menos recuerde que este vector debe ser hacia arriba. Reemplazando esto nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido 2 al cuadrado, y eso nos da un 6,75 newton entre Coulomb, y el vector no nos olvidemos que es un j unitario. Siguiendo la misma idea, para el punto R tendríamos que el campo eléctrico que genera esta carga puntual en el punto R vale la constante eléctrica por el valor de la carga, la distancia que hay entre la carga y el punto R al cuadrado y el vector R unitario. No nos olvidemos entonces que en este caso el campo eléctrico debe ir hacia la izquierda porque va desde la carga al punto. Así que reemplazando tendríamos aquí 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 entre la distancia, y la distancia que hay entre el punto y la carga es de 3 metros, así que vamos a poner un 3 al cuadrado, y el vector, no nos olvidemos que debe apuntar hacia la izquierda, así que esto es un menos y unitario, y de nuevo aquí ponemos el vector que debe ser hacia la izquierda, no nos olvidemos de eso. Reemplazando aquí tendríamos que esto es 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9, aquí me equivoqué, le puse menos 6, es menos 9, dividido 3 al cuadrado, eso nos da un 3. Así que vamos a corregir esto de acá. Esto nos da menos 9. Y esto nos va a dar 3 newton entre Coulomb. Y el vector que nos va a acompañar va a ser un menos j unitario porque debe ser hacia la izquierda. Y respondiendo a la última parte tendríamos que el campo eléctrico de la carga en el punto S, bueno, ya poniendo todos los datos, aquí nos quedaría la distancia que hay entre la carga y el punto S, que le vamos a llamar rs al cuadrado. De nuevo, esto sería 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9. Y la distancia que hay entre la carga y el punto es de 4 metros, así que nos quedaría 4 al cuadrado. Y en este caso el vector debe apuntar hacia abajo porque la carga está acá, el punto que estudiamos está abajo de la carga, así que eso equivale a poner un vector menos j unitario, o si lo ponemos con otro color sería así. Y el resultado de esto es 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 9 dividido 4 al cuadrado. Eso nos da 1,6875 en menos j. Menos j, y la unidad de medida no se olviden que es newton entre Coulomb. Con eso ya tenemos entonces el campo eléctrico generado por esta carga en todos estos puntos. Entonces, si dibujamos los vectores de campo eléctrico en estos puntos, tendríamos que el campo eléctrico en P es hacia la derecha y es bastante más grande que en Q, en R y en S. De hecho, cada vez que nos alejábamos, el campo eléctrico iba disminuyendo. Así que
más o menos debiera ser algo así, que es el valor de los campos que nosotros calculamos. Y acá en este punto entonces debió ser mucho más pequeño que en los otros. Ahora hagamos lo siguiente. En cada uno de estos puntos vamos a poner una carga positiva. O sea, si yo pongo una carga positiva aquí en el punto P, lo que voy a sentir es una fuerza que va hacia la derecha o en este caso en la misma dirección del campo eléctrico. Y eso es porque esta carga se repele con nuestra carga positiva original. Lo mismo si la pongo acá arriba o por acá o en cualquier punto en realidad. Siempre se va a repeler de esta carga, o mejor dicho, que va a estar en el mismo sentido del campo eléctrico generado por la carga puntual. Y si pusiéramos aquí una carga negativa, esta carga negativa se atraería con la carga y entonces la fuerza sería hacia ese lado en sentido contrario al campo eléctrico, y esto independiente de donde esté siempre va a ser así para una carga negativa. Y entonces si nosotros ponemos una carga positiva en alguna región donde haya un campo eléctrico, entonces podemos asegurar de que la fuerza que va a sentir esta carga va a ser en la misma dirección del campo eléctrico. Mientras que si la carga que ponemos ahí es negativa, entonces la fuerza que va a sentir va a ser en sentido contrario. Y otra cosa que nos vamos a dar cuenta en la medida que vayamos haciendo cálculos es que el gráfico que representa la intensidad del campo eléctrico con la distancia es algo así. Cada vez va disminuyendo en la medida que la distancia va aumentando. Disminuye mucho. Y eso es porque la dependencia entre la intensidad o la magnitud del campo es algo así como 1 entre r al cuadrado. De modo que mientras más lejos estemos, mucho menor va a ser el campo eléctrico generado por esa carga. Y aquí como último ejemplo tenemos la siguiente situación que nos dice, en la figura las cargas Q1 y Q2 son de 2 y 4 nanocoulomb respectivamente y están en los puntos mostrados en la figura, Q1 acá a la izquierda y Q2 aquí a la derecha. ¿Cuál es el campo eléctrico que generan estas cargas en el origen o que sería este punto? Bueno, no nos olvidemos que la expresión del campo eléctrico, una carga a una distancia r o en un punto r va a ser el valor de la constante eléctrica por el valor de la carga entre la distancia al cuadrado, y hay un vector que tenemos que definir bien hacia dónde va dependiendo de dónde es el punto que estudiamos y cuál es la carga que lo genera. En este caso tenemos un único punto pero hay dos cargas y nosotros sabemos que cada carga va a generar un campo eléctrico en todo el resto de los puntos, así que en particular aquí vamos a tener dos campos eléctricos, uno de la carga 1 y otro de la carga 2. O sea, el campo eléctrico total en el punto O debe ser la suma individual, la suma vectorial de los campos eléctricos de la carga 1 en ese punto más el campo eléctrico de la carga 2 en ese mismo punto. Entonces procedamos a calcular el campo eléctrico de cada una de estas cargas por separado. En el caso de la carga 1, tendríamos que el campo eléctrico que genera la carga 1 en el origen es el valor de la constante por el valor de la carga que lo genera, que es Q1, entre la distancia que le vamos a llamar R1 al cuadrado y un vector unitario que nos va a indicar el sentido. En este caso vemos que la carga 1 está a la izquierda del punto y entonces si nosotros dibujamos el vector de campo eléctrico de la carga 1 sobre este punto debe ir desde la carga al punto, así que va a ser hacia la derecha. Y eso significa que este vector que está acá debe ser algo así como un I unitario. Y si nosotros reemplazamos tendríamos que esto es, a ver ahí sí, 9 por 10 a la 9, que es el valor de la constante eléctrica en el sistema internacional. El valor de la carga 1, Q1, es de 2 nanocoulomb, o esto es 2 por 10 a la menos 9 coulomb en el sistema internacional. Así que esto sería 2 por 10 a la menos 9 coulomb. Y la distancia que hay entre la carga 1 y el punto que estamos estudiando, que es el punto O, es de 2 metros. Así que esto vale 2 metros al cuadrado. Y el vector dijimos que íbamos a poner un I unitario pensando en que esto debe apuntar hacia la derecha. Así que si ponemos esto en la calculadora nos quedaría 9 por 10 a la menos 9 por 2 por 10 a la menos 9 dividido 2 al cuadrado. Y eso nos da 4,5 newton entre coulomb y el vector que acompaña es un I unitario. O sea, este vector vale 4,5 I
newton entre coulomb. Ahora, si hacemos lo mismo para la otra carga, tendríamos que el campo eléctrico que genera en ese punto, que es el origen, va a ser la constante eléctrica por el valor de la carga, que en este caso es Q2, la que nos está generando ese campo, entre la distancia que hay entre la carga 2 y el origen en este caso, y por el vector que vamos a considerar. Nuevamente, la carga 2 es una carga positiva, así que el vector de campo eléctrico de esta carga debe ir desde la carga hacia el punto, que en este caso es hacia la izquierda. Y eso para nosotros se va a traducir en que este vector es un menos y unitario. Así que reemplazando tendríamos 9 por 10 a la 9 por 2 por 10 a la menos 9. Todo esto dividido la distancia que hay entre la carga 2 y el origen, que es de 3 metros. Todo esto va a estar al cuadrado. Y el vector dijimos que debe ser un menos y unitario. O bien acordarse de que este vector debe apuntar hacia la izquierda. Así que reemplazando todo esto en la calculadora, nos quedaría algo así como 9 por 10 a la 9 por, acá me equivoqué, esta carga 2 es de 4 nanocoulomb. Y eso significa 4 por 10 a la menos 9 en el sistema internacional. Así que cambiamos esto, aquí nos quedaría un 4. Y ahora sí, nos quedaría 9 por 10 a la 9 por un 4 por 10 a la menos 9, dividido 3 al cuadrado. Y eso nos da un 4 por un menos y unitario. Así que nos quedaría así. Y la unidad de medida es newton entre coulomb. Y bueno, no olvidarse que esto sería entonces un 4, pero que apunta hacia la izquierda. Así que este vector es un poco más pequeño que este, porque este era de 4,5 y este es un poco menor, que sería de menos 4 y unitario newton entre coulomb. Y por lo tanto, ¿cuál es el campo eléctrico que hay en el origen que está generado por los otros dos? Sería el campo eléctrico de la carga 1, que es de 4,5 por I unitario, ese que va hacia la derecha, más el campo eléctrico de la carga 2, que es menos 4 por I unitario, así que en total esto sería 0,5 I newton entre coulomb, y ese sería el campo eléctrico total generado por estas dos cargas en el origen. Y aquí podríamos hacer una pregunta adicional, y la pregunta es si en ese punto ponemos una carga Q3, o sea, aquí vamos a poner una tercera carga de menos 5 nanocoulomb, ¿cuál será la fuerza eléctrica que sentirá? Y si fuera de más 5 nanocoulomb, entonces si ponemos el primer caso, que le vamos a llamar Q3 simplemente, y es de menos 5 nanocoulomb, o menos 5 por 10 a la menos 9 coulomb en el sistema internacional, entonces nosotros diríamos que el campo, la fuerza eléctrica que siente esta carga sería la fuerza que siente 3 debido al campo eléctrico externo, que en este caso sería el campo eléctrico que genera las otras dos, y esto es Q veces el valor de la carga que siente el campo eléctrico en el punto en donde está. O sea, aquí el valor de la carga es de menos 5 por 10 a la menos 9 coulomb, y el valor del campo eléctrico es de 0,5 y newton entre coulomb. O sea, si nosotros ponemos esto en la calculadora, nos daría menos 5 por 10 a la menos 9 por 0,5, y eso nos da menos 2,5 por 10 a la menos 9 newton, y el sentido de esto va a ser I unitario, perdón, menos I unitario. ¿Qué significa eso? Que la fuerza que sentiría una carga negativa sería hacia la izquierda, pensando en que el campo eléctrico va hacia la derecha. No nos olvidemos que la carga negativa siempre va a sentir una fuerza en sentido contrario al campo eléctrico, y el campo eléctrico nosotros sabemos que es hacia la derecha. O sea, el campo eléctrico total nos dio hacia acá, y la carga negativa va a sentir una fuerza hacia la izquierda. ¿Y en qué cambiaría esto si pusiéramos una carga negativa, perdón, una carga positiva en este punto? Por decir así, la carga 3 debido al campo eléctrico. Entonces, si la carga 3, le voy a llamar 3', es de más 5 por 10 a la menos 9 coulomb, esos 5 nanocoulomb, entonces lo único que nos cambiaría acá sería un signo, y el resultado sería más 2,5 por 10 a la menos 9 coulomb, perdón, newton, y esto sería con I unitario. Y esto quiere decir
que el vector de la fuerza sería hacia la derecha en esta situación. Eso pensando en que la carga positiva se mueve en el mismo sentido del campo eléctrico que siento. Y bueno chicos, el objetivo de este video era introducir el concepto de campo eléctrico, cómo se manifiesta en objetos cargados y ver la forma en que podemos calcularlo para sistemas simples. En este punto los dejo invitados a ver cómo calcular el campo eléctrico en situaciones más generales, cuando perdemos un poco de intuición con respecto al sentido de este campo eléctrico en distribuciones que no están en una línea. Otra opción es continuar con los fundamentos del concepto de potencial eléctrico de cargas puntuales y nuestro interés en estudiarlo. Y por último, les quiero dejar una pregunta que me gustaría pudieran responder en los comentarios. Y la pregunta es la siguiente. Si la carga 1 es de 3 nanocoulomb, la carga 2 es de menos 3 nanocoulomb, ¿cuál es el campo eléctrico en el punto en donde está la carga Q3? ¿Cuál es la fuerza que sentirá la carga en este punto? Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, o si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chao, 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 chao.